que habíamos dejado. Estábamos llevando la serie ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Y creo que es una serie bien interesante. ¿Cuánto dice amén? Amén. Así que vamos a empezar. Abra su Biblia en Efesios 5:15. Vamos a hacer un resumen breve, pero para poder agarrar porque se hizo un paréntesis por la cena del Señor que celebramos hace 8 días. Y es bien importante, hermano, es bien importante que anhelemos, como fue el primer tema, que anhelemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermano. Si somos honestos, muchas cosas que hoy estamos viviendo son consecuencias de que no consultamos a Dios. O aún a veces sabiendo la voluntad de Dios, actuamos haciendo nuestra voluntad. Y entonces no podemos culpar a Dios, nosotros somos responsables también. ¿Estamos de acuerdo? Ahora usted dice, pastor, ¿ya no hay remedio? Claro que hay remedio. ¿Qué dirá usted? Si me casé, me divorcio, ¿no? Tiene usted que hacer frente, pedirle perdón al Señor y ponerse bien con Dios, porque Dios puede hacer la obra por medio de su testimonio, por medio de su fe, de su confianza en Él puede hacer la obra en su pareja. ¿Sí o no es cierto? Hay muchos testimonios de personas que quizás en un momento cometieron el error, pero cuando Dios trató con ellos se arrepintieron y empezaron a creerle a Dios, a confiar en Él, y Dios hizo la obra en su pareja. ¿Sí o no, hermanos? O hermanas. Alguien diga amén, porque me están haciendo quedar mal. No es cierto, no pasaba eso aquí, iba a decir. Pero también hemos cometido otros errores y todo es producto, Dios lo permite para nuestra enseñanza. ¿Cuántas veces usted, su hijo, ve que va empezando a caminar y su esposa o su esposo le dice, déjalo, que aprenda? Y usted no quiere que le pase nada, no quiere que se vaya a caer, pero lo tiene que dejar a veces. Pero ahí va a estar usted para levantarlo, ¿sí o no? Entonces, así es Dios en nuestras vidas. Y vamos a ver Efesios 5:15. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo dice? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Será que el Señor sabe algo o nos lo dirá al tanteo? Que a veces se nos duerme y que a veces nos la pasamos perdiendo el tiempo en vez de aprovechar bien el tiempo. Correcto, sí sabe. Pero sí sabemos también nosotros que los días son malos, que no van a ser mejores, no son como dice la cantante, que van a venir los tiempos mejores. Bueno, si nos ponemos bien con Dios, claro que en la fe, ¿verdad? La confianza en Dios, sí, pero en este mundo no, hermano, en este mundo no podemos confiar. Este mundo está de peor en peor. Y va a llegar el momento en que, por eso el Señor va a tener que venir por su iglesia, para sacarlo de este mundo, porque se está cada día pervirtiendo más, se está cada día perdiendo más. Entonces el Señor dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y luego dice el 17, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios quiere que conozcamos cuál es su voluntad, hermano. Ahora, entendemos que en el segundo estudio hablamos de que hay la voluntad decretada de Dios o la voluntad soberana de Dios, y que esa voluntad solamente la vamos a conocer nosotros hasta que pasen las cosas. O sea, hay cosas que no tenemos una explicación y no podemos cuestionar a Dios, ni nos tiene por qué dar explicaciones, simplemente las permitió, ¿sí o no? Y dentro de esa voluntad de Dios soberana nacimos nosotros, porque quizás usted se pone a platicar como nosotros, con nuestros hijos, con hermanos, y decimos, ¿verdad? En mi casa fuimos 9, yo fui el 8, y dije, pues si mi mamá, mi papá hubieran decidido planificar la familia, simple y sencillamente yo no existiera. Y uno se pone a pensar, pero Dios permitió que naciera. Esa fue su soberana voluntad y así pasó. Y hay muchas cosas que nosotros nos vamos a hacer preguntas y siempre vamos a caer en eso de que hay cosas que
Dios decidió que las conociéramos, pero hay cosas que no. Y tenemos que entender que así es. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11, vaya conmigo, ahí vemos un ejemplo de la soberana voluntad de Dios. Ahí es como para que nosotros entendamos cómo Dios en su soberanía, Él hace lo que Él quiere, como Él quiere. Él no le tiene que pedir permiso a nadie porque Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él dice en el versículo 11, en Él, asimismo, hablando de Jesús, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y habrá alguien que le reclame a Dios, pero a mí, ¿por qué me hiciste chaparrito? A mí me hubieras hecho alto, yo quería ser alto, güero, de ojos azules. ¿Y por qué si Dios quería que fuera bajito, morenito y de ojos negros? O sea, ¿cree que Dios nos va a amar más a un güero que a un moreno? ¿Cree que Dios va a ayudar más a uno que a otro? Dios no hace diferencia de personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios ama la creación, Dios nos ama también como su creación, y Él deseó que hubiera variedad. Ahora, sería injusto que Dios hubiera creado todos altos y de repente salió uno bajito, y no nació ni una bajita para Él. Diré, pues hay como que hubo una injusticia, pero ¿cuántos dicen amén? Que si usted está bajito, pues encontró una bajita también a su medida. Pues si a algunos le gustan las altas, encontró una alta también. O sea, para todos los gustos Dios creó una persona, una pareja. Entonces tenemos que entender, hermanos, cómo es que Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere. Algunos dirán, ¿por qué yo tuve que tener 3 varones? Yo quería 2 varones y una niña. Bueno, Dios deseó que así fuera. Y dale gracias a Dios. Así Es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros aprendamos a entender que Él es soberano y que nosotros no somos nadie para cuestionarle lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y que nosotros aprendamos, hermano, aprendamos también a aceptar su voluntad. Así es, amén. No es fácil a veces, a lo mejor. Hay gente que todavía está resentido con sus padres por el nombre que les pusieron. Y ahí sí dicen, esa no me quiera decir el pastor que fue la voluntad de Dios. Ahí fue mi papá, que sus ideas o lo que ustedes digan. Pero Dios lo permitió, porque si Dios hubiera querido, no lo permite, pero ya estuvo. O sea, no tenemos que sufrir por esas cosas, hermano. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Si está usted bien, si está usted vivo, si tiene una familia, si usted tiene su pareja, dele gracias a Dios. Dios dice que esa es su voluntad, hermano, que demos gracias en todo, ¿sí o no? O en algunas cosas. Mire, si alguien tenía que reclamarle cosas a Dios, era Job. Ustedes han escuchado mucho la historia de Job. Él era un hombre justo. Dios dice que no había hombre más perfecto que él. Sin embargo, Dios permitió que el enemigo, que Satanás, tocara su vida. Él perdió todo, perdió su familia, perdió su pertenencia, perdió la salud. Pero en todo esto, Job no pecó. Él nunca renegó de Dios. Él nunca blasfemó ni se enojó con Dios. Hubo un momento que él solamente decía, Señor, pues sí me gustaría saber nada más si algo está mal en mí para arreglarlo, ¿verdad? Porque dice las creencias que cuando algo pasaba era porque Dios los estaba castigando. Pero al final de todo, hermano, Dios, fíjese cómo se glorifica, lo sana, le devuelve su familia, le devuelve todo duplicado. Y en el versículo 42, en el capítulo 42, versículo 2, Job dice, yo conozco que todo lo puedes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él le dijo, yo sé que tú todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice, por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía. Y se da cuenta que hay muchos que a veces decimos cosas, pero realmente hablamos sin entendimiento.
Porque ¿quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede entender realmente a Dios porque hace lo que hace? ¿Quién le puede explicar a una madre que solo tenía un hijo y era su adoración y de repente lo pierde en un accidente? ¿Quién le puede dar una explicación a esa madre? ¿Quién le puede decir, pues Dios quiso que pasara, y ella va a decir, wow, qué bueno es Dios? No puede, yo no tendría unas palabras que decirle, pero sabemos que Dios permite cosas y solo Él sabe por qué lo permite. En este punto, hermano, la voluntad de Dios se basa en el hecho de que Él es soberano. Su voluntad de Él no puede ser frustrada. No ocurre nada más allá que Dios no tenga en control. Entonces, muchos dicen entonces, como Dios sabe todo y Dios es todo se hace en su soberana voluntad, Él es el causante o es el culpable de las cosas que pasan. No, hermano, porque no implica que porque Él sabe todo, no implica que porque Él es soberano, todas las cosas que pasan sean culpas de Él. En cierta forma, Él permite en su soberanía. Es decir, nosotros tenemos la decisión de obedecer o de no hacer las cosas. En algunos casos nos corresponde nuestra responsabilidad. Un ejemplo muy breve es como usted va caminando y a veces por ir en el celular no mira que hay una alcantarilla ahí que está mal tapada y de repente cae al hoyo. Y usted se voltearía y diría, Señor, si sabías que me iba a caer, ¿por qué lo permitiste? Si soy tu hijo, soy tu hija, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no hiciste algo para que yo volteara? ¿Seríamos capaces de decir eso? Pues aunque no lo crea, hay gente que así sencillamente a veces le reclama por cosas que uno mismo es responsable. Y Dios sí lo permite, hermano, para que uno aprenda la lección, para que uno se fije, para que uno ande con cuidado, para que uno ponga atención, para que despierte uno. Porque a veces sí, hermanos, muchas cosas pasan por nuestra propia negligencia, por nuestras propias, que no ponemos atención en muchas cosas. Entonces no tenemos que culpar a todo de lo que pasa, hermano. Entonces, Deuteronomio 29, que lo leímos la primera vez, la segunda clase que vimos, Él nos habla más de este tema. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Fíjese, mientras la voluntad soberana de Dios es a menudo oculta para nosotros, hasta después de que suceden, ¿sí o no? Hay otro aspecto de su voluntad, hermano, que es la voluntad revelada de Dios. Y esa es la que Dios nos permite conocer. ¿Para qué? Para que andemos en ella, para que caminemos en esa obediencia, en lo que Él está mandando. Entonces nosotros, hermano, en la voluntad revelada de Dios, por ejemplo, cuando nosotros vemos los mandamientos, entendemos cuando Él dice no robarás. O sea, esa es una voluntad de Dios que no quiere que robemos, ¿verdad? Eso está muy claro, no tiene lugar a decir no entiendo. Entonces ya nosotros tenemos la responsabilidad de darle respuestas a Dios. Alguien que se mete a una Walmart y agarra algo que no debe y quiere salir a escondidas y lo cachan y después lo meten a la cárcel. Él sabía que la voluntad de Dios es no robar. Ahora esa voluntad de Dios no está revelada en su palabra. Pero a mucha gente, hermano, que no conoce la palabra, Dios se la revela en la conciencia, ¿sí o no? Sí. Ya desde que nosotros no necesitas leer la Biblia para saber que robar es malo. No necesitas saber en la Biblia lo que ya está escrito cuando dice no adulterarás. Que si un hombre está casado, tiene su esposa, una mujer no tiene nada que hacer con ese hombre. O igual un hombre no tiene nada que hacer con una mujer si está casado con otra mujer. Eso está revelado en su palabra, es muy claro, ¿sí o no?
Entonces, esa es de nosotros, tenemos que responder. Pero gente anda perdiendo tiempo buscando la voluntad de Dios que está oculta, la que solo a Él le pertenece. Y quiere saber por qué, Señor, por qué permitiste eso. Señor, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué yo fui moreno? ¿Y por qué mi hermanito güero? ¿Y por qué uno chaparrito y el otro alto? Mejor veamos lo que sí está revelado. Veamos lo que Dios permite que sepamos. Y en eso vamos a darle respuestas a Dios. En eso vamos a trabajar. Entonces, hermano, el saber la voluntad de Dios, así que tenemos nosotros, al saber la voluntad revelada de Dios, tenemos la capacidad de desobedecer si queremos. O sea, ahí no nos obliga Dios. La voluntad de Dios ahí está, pero Él nos da la libertad de que nosotros hagamos las cosas, hermano, con entendimiento, por amor a Dios. Después de saber quién es Dios, después de ver lo que Dios ha hecho por nosotros, después de que nosotros vamos conociendo su palabra, ahora nosotros entendemos de que debemos de obedecer su palabra por amor a Dios, porque queremos agradar a aquel que nos salvó o a aquel que nos permitió vivir, hermano, porque primeramente nacimos y después nos dio la oportunidad de volver a nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora nosotros, ¿qué es lo único que queremos saber, Señor? Dirígeme por dónde, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer. Y en esa dirección tenemos que ir. Entonces no hay excusa, hermano, para nuestro pecado. Y no podemos afirmar que al elegir el pecado estamos cumpliendo simplemente el decreto soberano de la voluntad de Dios. Como la muchacha que les comentaba, que decía, pues ya es la voluntad de Dios que yo quedara con un hombre casado, porque puros casados me hablan. Esa no es la voluntad de Dios. No, eso no se necesita ser tan sabio para entender. No, espera el tiempo de Dios. Si vienen 2, 3, 4, 5 hombres a hablarte que quieren salir contigo y saben que tienen su familia, no es de Dios, así de fácil. Pero entonces, pastor, me voy a quedar, pues prefieres mejor quedarte sola, espera hasta que Dios traiga al hombre que vale la pena, que realmente te va a amar, te va a respetar, te va a valorar. Creo que las mujeres deben de tener muy claro eso, hermano. Que ellas quieren un hombre que las ame, que las valore, que las respete, que les dé su lugar. Entonces un hombre que viene a ti y tiene una relación extra por allá, pero dice, es que ya no me entiendo. No, por favor, arregla tu vida primero, arregla tu situación y no vengas a meterte en otros problemas y de parte me metes a mí también en ese problema. ¿Qué necesidad tiene? Entonces, debemos de nosotros ser responsables de las decisiones que tomamos, hermano. Amén. Amén. En Hechos 4:27 nos habla el Señor de cómo los judíos, al igual que Herodes y Pilato, sabían, el Señor les había dicho quién era, sabían que Jesús era el Hijo de Dios, Él había dado testimonio por medio de milagros, de señales, prodigios. Sin embargo, ellos rechazaron a Jesús. En Hechos 4:27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. El 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Fíjese qué tremendo. Los judíos, los gentiles, Herodes y todos fueron, o sea, porque Dios había determinado lo que tenía que pasar con el Mesías, y ellos fueron los que participaron en el cumplimiento de esa profecía, de esa voluntad de Dios. Pero el hecho de que haya sido la voluntad de Dios lo que tenía que padecer el Cristo, eso no hace que ellos no tengan que pagar por sus pecados. Eso no hace que estas personas que participaron quedan limpios de culpa, porque ellos realmente nunca se arrepintieron. Nunca, hermanos, nosotros debemos de entender una cosa. Todos de una u otra manera somos culpables de la muerte de Cristo, porque murió por nosotros, hermano.
Murió por nuestros pecados. O sea, Él permitió el castigo que merecíamos nosotros sobre Él. Por lo tanto, podríamos decir, yo también fui culpable de lo que Él pasó. Sin embargo, cuando reconocimos, hermano, nuestra culpa, cuando reconocimos nuestro pecado, nosotros le dijimos, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Te abro la puerta de mi corazón. Te pido, por favor, que entres y que cambies mi vida. Entiendo que hice mal, que no estuve bien lo que he hecho, que he estado viviendo fuera. Y hubo un arrepentimiento y entonces dice la palabra que la sangre de Cristo vino y nos limpió de toda maldad. Y ahora los que éramos declarados injustos, los que estábamos bajo la ira de Dios, por medio de la fe que pusimos en el sacrificio del Señor, mire cómo Él nos viene a reconciliar con Dios. Y ahora nos declara justos. Y nos presenta dignos delante del Padre. Pero no es por nosotros, es por Él, hermano. Es por lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, viendo eso, hermano, debemos de entender bien claro, hermano, que la palabra de Dios enseña cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios está revelada en su palabra. Y muchas cosas, hermano, cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos una relación, el Espíritu Santo nos va dando testimonio, ¿sí o no? De lo que no le agrada a Dios y de lo que sí le agrada a Dios. A veces no necesitamos ni que otra hermana o hermano nos venga a decir, lo que estás haciendo está mal. Ya lo sabemos, ¿sí o no, hermanos? Seamos honestos con nosotros mismos. Ya lo sabemos. Pero a veces, hermanos, necesitamos que nos venga a confirmar para decir, sí, ya lo había pensado. En 1 de Timoteo 2:4, ahí vemos un ejemplo, hermano. Vaya conmigo a 1 Timoteo 2:4. ¿Ya están conmigo? Dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Él no quiere que ninguno se pierda, fíjense, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere, hermano, que todos, pero no todos quieren, no a todos les interesa. Entonces Dios va a ser culpable por lo que se perdieron. No, esos ya estaban perdidos, hermano. Ellos ya estaban condenados. Pero el Evangelio viene a alumbrarles. La palabra de Dios es para todos, pero no todos la reciben, ¿sí o no? Pero entendemos que la voluntad de Dios es que todos los hombres, cuando habla hombres, hermano, ser humano, que toda persona se salve y que vengan al conocimiento de la verdad. Cuando habla de que vengan al conocimiento de la verdad, entendemos, hermano, que Cristo es la verdad. Pero también entendemos que su palabra es la verdad. ¿Y por qué mucha gente, hermano, se está perdiendo? Y van a una iglesia. Quizás dentro de esta iglesia puede haber gente, hermano, que viene de buen corazón a la iglesia, que le gustan las alabanzas, que a lo mejor haya uno por ahí también que le gusta cómo habla el pastor a veces, posiblemente, pero no se ha arrepentido, pero no ha sido salvo. Y Dios dice, yo quiero que todos sean salvos, pero que vengan al conocimiento de la verdad. El principal objetivo de venir a la iglesia, hermano, de estudiar la palabra, es pedirle a Dios que nos revele su verdad. Amén. Queremos saber la verdad. Estamos cansados de tanta mentira, de que tantas mujeres engañadas, hombres engañados, por parejas, por políticos, por mucha gente. Pero Dios dice, yo quiero que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Pero también sabemos, hermano, que nadie puede venir al Señor si Dios no lo trajere, fíjese. O sea, ¿cómo es? Esto es algo así como que parece complejo, ¿no? O sea, dice uno, ¿cómo Dios quiere que todos, que nadie se pierda, que todos sean salvos, que conozcamos la verdad? Pero en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Pero Él dice, yo le resucitaré en el día postrero. O sea, nosotros, para que entienda, hermano,
cómo es que Dios en su soberana voluntad, los que hemos conocido a Jesús, los que hemos recibido el Evangelio, es por el puro afecto de la voluntad de Dios. O sea, nosotros no elegimos a Dios, Él nos eligió a nosotros. Y Él nos eligió para que vayamos y llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca, hermano. Amén. Es lo que Dios busca en nosotros. Cambios de vida, transformaciones. Que la gente, hermano, pueda dar testimonio de que realmente Cristo vive en nosotros. Amén. Que mucha gente que nos conoció y habló de nosotros, que ese hombre ya no tiene remedio. Que mucha gente que quizás nos cerró la puerta muchas veces. Que mucha gente que dudó y dijo, tú ya cualquier día te van a matar. ¿Va? Sin embargo, Dios tenía otros planes. Dios tenía otros propósitos. Conocimos la verdad nos hizo libres. Y ahora predicamos esa verdad. Y ahora nosotros invitamos a otros que vengan a la verdad y que también sean salvos. Amén. Y usted dirá, ¿pero de qué van a ser salvos? Primeramente, hermano, de la condenación, del infierno, de morir apartado de Dios. Pero también, hermano, al momento que recibimos el regalo de Dios, somos salvos, hermano, del pecado, de esa vida que llevábamos. Gente liberada de las drogas, gente liberada de pornografía, gente liberada de muchas cosas, de alcoholismo, de su forma de ser violenta. Y vemos el milagro de Dios en sus vidas. Y luego, ¿cómo no vamos a servirle? ¿Cómo no vamos a creer en Él? Si solamente Él puede hacer lo que para el hombre es imposible, hermano. Mira, una madre llorando, suplicándole a sus hijos, ya cambia, hijo. Mira que me están matando. Y te dicen muchas cosas. Y lo dicen de verdad porque lo están viviendo. Pero aún eso no es suficiente para que cambiemos. Aún eso no es suficiente para que nosotros ya decidamos decir, ahora sí voy a empezar a... Tratamos, pero un intento más y un fracaso más. Porque Juan el Bautista, hermano, cuando estaba bautizando, cuando él volteó y vio a Jesús, dijo, de él es del quien yo les hablaba. ¿De quién es? De él es quien yo le estaba diciendo. Él es el Cordero. Él dijo, Él es el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Él es el único que nos puede librar del pecado. Es el único que nos puede verdaderamente hacer libres. Y ahora, cuando somos libres, hermano, llevamos una vida plena y abundancia en Cristo. ¿Y sabe quiénes son beneficiadas? Nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros patrones. Mucha gente es bendecida por el regalo de Dios a nosotros. ¿Sí o no es cierto, hermano? Amén, amén. Entonces, eso no es de darle gracias a Dios. Amén. No es de decirle, Señor, no merecíamos nada. Sin embargo, tú quisiste darnos ese regalo. En el libro de Génesis 22:1 hay una historia que ya no la sabemos de memoria, de cómo Dios le pide a su único hijo, Abraham. Él le dice, entrégame a tu hijo Isaac, quiero que lo sacrifiques por mí. Imagínense, para Abraham, era su único hijo, era en el cual él tenía la esperanza de su descendencia. Él había estado orando a Dios por un hijo, por fin lo tenía, porque había tenido un hijo fuera del matrimonio, pero no era un hijo legítimo, era ilegítimo, y no podía venir la descendencia por medio de él, tenía que venir por medio de Isaac. Y sin embargo Dios, el mismo que le dio a su hijo, le dice, ahora entrégamelo. ¿Puede usted entender eso? Humanamente, hermano, no podemos. ¿Cómo usted le dice, Dios mío, tú me diste este bebé, tú me diste esta hija, ¿cómo ahora me pides que te la entregue? ¿Nos cuesta o no es cierto, hermano? Es difícil. Sin embargo, hermano, Dios prueba nuestros corazones. Y Dios mira en nosotros, hermano, la confianza que realmente decimos tener en Él o no. Porque si Él dijo, yo te voy a dar un hijo, yo te voy a cuidar, y yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, uno dice, Señor, como dijo Job, tú me la diste, es tuya, Señor, es tuya, tú te la puedes llevar cuando quieras. O sea, en una situación de esas, hermano, fíjese, Abraham dice, el 21, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Isaac quiere decir tu sonrisa, fíjese, tu felicidad. ¿Te imaginas?
solo tengo una hija, mi sonrisa, mi felicidad. Estamos diciéndole a Dios que haga nuestra voluntad. O sea, hacemos algo, por ejemplo, una muchacha se junta con un muchacho que no conoce de Dios, pero después ora y decirle: Señor, quiero saber si es tu voluntad que yo viva con este muchacho o no. Cuando debiera haber preguntado antes si era su voluntad que se uniera a ese muchacho, que saliera con ese muchacho. ¿Sí me explico? O a veces tomamos decisiones en un trabajo, nos salimos enojados, nos vamos, y después oramos y decir: Señor, quiero saber si era tu voluntad que yo me saliera de ese trabajo. Y luego aseguramos: sí, fue la voluntad de Dios, porque si no, no hubiera permitido. Entienda eso. Dios nos da libre albedrío en esa área, de que nosotros tomemos decisiones, seamos responsables. Hay cosas que Dios permite que nosotros tomemos esa decisión. Por eso es importante que nosotros tengamos relación con Dios, conozcamos la palabra, y el Espíritu Santo nos va a ir guiando para tomar decisiones. ¿Sí me entienden? El Señor Jesús en Lucas 22:42 era un momento difícil, era cuando Él iba a ser entregado, cuando ya iba a llegar el momento del sacrificio, y Él le pide a sus discípulos que oren por Él, una hora aunque sea, y los discípulos se quedan dormidos. Sin embargo, Él va al monte y se pone a orar en el huerto, y ahí, hermanos, dice el versículo 42: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero ¿qué dice? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, se parece obvio, hermano, que está muy fácil de entender. Sin embargo, en la práctica no entendemos bien la idea. Parece que no carburamos a veces, y seguimos cometiendo los mismos errores que ya deberíamos de tener bien definidos nosotros para tomar una decisión. Imagínense, si a mí uno que, vamos a suponer, alguien que es de la iglesia, ¿verdad? Alguien de la iglesia me dice: pastor, vamos a, un ejemplo, vamos aquí a un bar que está tranquilo, pero podemos ir a jugar billar, podemos ir a cotorrear un rato y sanamente no vamos a tomar. Es una decisión que yo tengo que tomar, nadie la va a tomar por mí, ¿sí o no? Y yo tengo que preguntarme: ¿eso glorifica a Dios? ¿Eso a mí me hace más fuerte cuando vengan las pruebas? ¿O me beneficia en algo? Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo nos conviene, ¿sí o no? Entonces, yo me preguntaría: ¿qué tiene que andar haciendo un cristiano, un hombre de Dios, en un bar? Pues todos tenemos derecho a distraernos o a divertirnos. Hay lugares para todo, hermano. O sea, no nos hagáis, dice el Señor. O sea, tenemos que entender, hermano, que hay un lugar para todo, y nosotros tenemos que ser sabios. Y peor, hermano, si nosotros tenemos que dar cuentas a Dios, porque al que más se le da, ¿qué dice? Más se le va a pedir, ¿sí o no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con no atribuirle cosas a Dios que Él nunca nos dijo. Dice un muchacho: estoy de novio con esta chica para ver si es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo? Estoy de novio con esa chica para ver si es la voluntad de Dios para mi vida. Otro dice: he decidido ser músico y espero que el Señor confirme que es la voluntad de Dios para mi vida. O sea, yo ya decidí y ahora espero que Dios... ¿Sí me entiende cómo somos? Otro dice: me he mudado al barrio prestigioso de la ciudad porque creo que es la voluntad de Dios para mi vida. Eso es un poco... Otro dice: renuncié a mi trabajo porque me pagan poco. Y es obvio que Dios no quiere eso para mi vida. O sea, Dios no quiere que me paguen poco, dice uno. Entonces son puros sentimientos de uno, son puras decisiones humanamente hablando, hermano. Pero en serio, hermano, si nosotros queremos saber la voluntad de Dios en una decisión, pues obviamente tenemos que consultar con Dios. Tenemos que esperar hasta que Dios nos confirme exactamente qué hacer. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que tener un tiempo de oración, y también tenemos que tener comunión con los hermanos.
Hay hermanos en la iglesia que Dios les da la sabiduría también para ayudarnos a entender, a discernir. Pero no podemos tomar decisiones y después decir, no sé si estuvo bien o estuvo mal. ¿Cómo ve usted? Pues ya lo hiciste, ¿ya qué podemos hacer? ¿Sí me explico? Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, a discernir realmente qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Hay muchas cosas, hermanos, que necesitamos seguir aprendiendo. Y Dios nos va a ir enseñando poco a poco, ¿verdad? A través de su palabra. Pero algo que sí debe de quedar claro, hermano, el día de hoy. Hay cosas que Dios le pertenecen a Dios. Y que solamente las vamos a saber hasta que pasen, hermano. O sea, pero las tenemos que aceptar porque son de Dios. Pero hay cosas que Dios, como decíamos ahorita, ya nos las ha revelado, ya nos las ha enseñado en su palabra. Y ya empezamos también a tomar responsabilidades en lo que ya sabemos. O sea, todos sabemos que la voluntad de Dios es que busquemos la santificación, ¿sí o no? O sea, ¿qué es lo que no entendemos de eso? Entonces ya sabemos que si estamos haciendo algo inmoral, eso no es buscar la voluntad de Dios. Estamos fuera de la voluntad de Dios, ¿sí me explico? Entonces hay muchas cosas, hermano, que vamos a estar viendo, pero poco a poco. En lo que sí yo quiero es que oremos y cada quien, hermano, ahí en su lugar, hable con Dios y le diga, Señor, hay cosas quizás que hoy esté haciendo, que hoy esté viviendo, que nunca había preguntado si será tu voluntad. Hoy entiendo quizás que no estoy correcto, que no estoy correcta, pero te pido perdón, Señor. Quiero aprender, Señor, a hacer tu voluntad. Anhelo hacer tu voluntad, deseo servirte, pero queremos servirte con un corazón íntegro, Señor. No queremos servirte, Señor, como si fuera cualquier hombre que no merece que lo honremos. Ahí habla con Él en tu lugar. Ves a su presencia y dile, Señor, Padre Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Porque tú has hablado a nuestras vidas, Señor, y de una forma clara. Y nos has hecho ver, Señor, que hay muchas cosas, Señor, que sabemos que no es tu voluntad. Y aún a veces así siguen pasando y pasando. Y usted dice, Señor, que andemos como sabios, no como necios. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Que seamos entendidos, Señor, de cuál es tu voluntad. Y tú dices, Señor, que la voluntad de usted es buena, es agradable y es perfecta. Y lo creo, Señor. Lo creo, Padre. Porque tú, como un padre que ama a sus hijos, Señor, quieres lo mejor para nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos si seguimos equivocándonos, si seguimos fallándote en algún área. No queremos ser igual, queremos cambiar, Señor, queremos ser mejores. Pero reconocemos que nosotros, por nosotros mismos, no podemos. Necesitamos que sea tu Espíritu Santo morando en nosotros. Que nosotros también tomemos la responsabilidad de llenarnos de tu palabra. Llenarnos más de ti, Señor. Tener una mejor relación cada día para poder estar atentos a tu voz, poder discernir cuando eres tú, Señor, y cuándo son nuestras propias emociones. Que no nos engañemos a nosotros mismos, diciendo que tú nos dijiste cuando tú nunca nos dijiste nada, Señor. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Señor, te pedimos también por las personas que están enfermos, Señor, para que seas tú obrando en tu soberanía, Señor, haciendo milagros, Señor, porque creemos que tú puedes, Señor, que tú eres el mismo de ayer, que tú sigues sanando también, Señor, sigues transformando vidas. Si hay corazones que han sido lastimados, Señor, sé tú hoy sanando esos corazones, ayudándolos, Señor, también a restaurarlos, que sean restaurados, Señor, para que ellos puedan también, Señor, dar testimonio de ti, de tu poder, de tu grandeza. Señor, nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Te damos gracias, Señor, por habernos escogido en el puro afecto de tu voluntad, Señor,
no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, Señor, simplemente porque a usted le pareció. Señor, ponemos nuestra vida en sus manos para que usted nos moldee conforme a su parecer. Que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Y que dejemos a un lado los deseos de la carne, Señor, y que empecemos a vivir en el Espíritu, porque en el Espíritu hay vida, pero en la carne hay muerte. Por eso hay muchos enfermos, Señor, por eso hay muchos espiritualmente muertos, Señor, porque han decidido desobedecer, porque han decidido hacer su voluntad y no la de usted. Y por eso también pedimos, Señor, que usted tenga misericordia y los traiga de nuevo al arrepentimiento, y que sean también, Señor, sanados. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por lo que estás haciendo, pero también dale gracias por lo que Él va a hacer. Amén. Porque el que empezó la buena obra, Él la va a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso al Señor. Dios me lo bendiga.